¿Cuántas veces te has sentido frustrado cuando las cosas no salen como quieres? A veces, la vida nos regala un instante mágico que cambia todo. Un retraso, una puerta que se cierra, un negocio que no se concreta. Pero, ¿y si esas demoras fueran en realidad bendiciones disfrazadas? Como muchos ya sabemos, el 12 de junio de 2025, el vuelo 171 de Air India despegó con 242 almas a bordo. Sabemos que solo una persona sobrevivió, pero la historia no termina allí. Entre quienes no abordaron el vuelo estaba Womi Chauhan, una estudiante de 28 años que llegó 10 minutos tarde debido al tráfico. Lo que para ella fue una frustrante demora se convirtió en su milagro personal. El tráfico me salvó, dijo Womi, aunque recordó cómo en ese momento solo sentía enojo y frustración. Aquel día había comenzado como cualquier otro. Womi estaba ansiosa por regresar a casa, sin embargo los planes no salieron como esperaba. Cada semáforo en rojo y cada calle congestionada parecía conspirar contra ella. Cuando finalmente llegó al aeropuerto, vio cómo cerraban las puertas de embarque. Rogó y rogó que la dejaran entrar, pero no se lo permitieron. La rabia y la desesperación la invadieron, pero no podía hacer nada. Poco después, mientras intentaba reorganizar su vuelo, el mundo pareció detenerse. Una llamada le anunció que el avión en el que ella se iba a subir se había desplomado minutos después de despegar. La noticia fue un golpe devastador. Womi no podía creer lo que escuchaba. El retraso que la había enojado tanto momentos antes ahora se revelaba como su salvación. Mientras miraba las imágenes del accidente, seguramente un escalofrío recorrió su cuerpo. Cada semáforo en rojo y cada minuto perdido en el tráfico cobraban un nuevo significado. En ese instante se dio cuenta de que estar viva era un regalo, aunque estuviera empañado por el dolor de tantas pérdidas. La historia de Womi es solo una de tantas que nos recuerdan que la vida tiene formas misteriosas de guiarnos, aunque no siempre lo entendamos en el momento. Tal vez a ti también te ha pasado, ese negocio que no se cerró, ese proyecto que no se concretó, ese no que dolió. Y es que sí, es muy fácil caer en la frustración o la desesperación cuando las cosas no salen como planeamos. Por otro lado, el único sobreviviente del vuelo lleva consigo no solo la gratitud por una segunda oportunidad, sino también el peso de las vidas perdidas a su alrededor. Su historia nos enseña que sobrevivir no siempre significa estar completo, pero sí tener la oportunidad de transformar el dolor en propósito. Cada giro inesperado en tu camino puede ser un recordatorio de que no todo depende de tu voluntad. Hay momentos en los que parece que todo conspira en tu contra. Sin embargo, al igual que en la historia de Womi, esas demoras pueden estar protegiéndote de algo que no ves o redirigiéndote hacia algo mejor. Imagina un rompecabezas gigante que aún no entiendes del todo. Cada pieza parece confusa e incompleta, pero al final todo encaja. La vida funciona de manera similar. A veces las piezas que creemos que no encajan son las que completan la imagen. Por supuesto, esto no significa que debas ignorar tus emociones. Sentir enojo, tristeza o frustración es natural. Pero también puedes aprender a ver más allá de esos sentimientos y confiar en que cada experiencia tiene un propósito, aunque no lo veas de inmediato. Hoy, si algo no sale como lo planeaste, respira profundo y confía. Puede ser que la vida esté cuidándote de algo que aún no comprendes. Abraza lo que tienes, sigue adelante con fe y gratitud y recuerda que incluso los momentos de espera tienen su propósito. Al final, la vida no se mide por los planes que logras, sino por cómo eliges vivir cada instante. ¿Alguna vez un contratiempo terminó siendo una bendición para ti? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Si te gustó esta reflexión, compártela y te invito a explorar estas otras historias que seguramente te inspirarán y te llenarán de motivación. Haz clic y sigue explorando.